Muy buenas noches, estoy aquí con mi hermosa amiga Sandra Salazar. Hola a todos, bienvenidos. Y pues hoy les tenemos un episodio un tanto diferente, pero necesario. que es el perdón. El perdón es algo tan indispensable en nuestras vidas, Tan denso y tan difícil de comprender, tan pero difícil de comprender, intentaremos ayudarlos un poco a entender. a procesar esta información. Claro. Realmente ese es un tema que todos los seres humanos somos capaces de perdonar, pero socialmente pues se ha entendido como que no es tan bueno. Que perdonar es de débiles, que perdonar no siempre es necesario y vaya que sí. Sí, ese punto que tocas es muy importante. Sí. Primero abarcar pues qué es el perdón, ¿verdad? Sí. Pero socialmente se nos ha dicho o se cree que el perdón nos hace débiles o nos hace personas que puede que nos vuelvan a repetir lo mismo, que al cabo perdonamos y que somos Sí. personas que poco valoramos nuestra identidad. Ajá. Digámoslo así. Sí. ¿Pero qué es el perdón, Sandra? Para mí, el perdonar es aceptar y liberar, sobre todo. Porque una vez que te encuentras en este proceso incompleto de perdonar y que no lo liberas del todo, te sigue persiguiendo en todas tus actividades, en todas tus relaciones, y es muy cañón el cómo afecta cómo te relacionas con los demás. Exacto. Sí, muchísimo. Fíjate, una de las cosas que tenemos que identificar primeramente en el perdón es identificar qué herida nos ha causado en nuestro corazón y cómo ha transformado nuestra personalidad. Sí. En el momento en que tú entiendes eso, vas a empezar una transición. Pero yo siempre he dicho, el perdón es el último paso de un proceso de duelo o de una situación. Ajá, un proceso muy largo. Sí. Pues depende de cada ser humano cómo vaya procesando su situación. El perdón no puede ser instantáneo. El proceso del perdón tiene que ser, yo lo digo como crudo, como la cruda realidad. Abrupto. Abrupto. Pero para que sea real tu perdón, tiene que llevar un proceso. Sí. Y ese proceso se llega a la aceptación. Cuando llegas a una aceptación, el siguiente paso es el perdón. Sí. El proceso de duelo es bien interesante cuando vas viendo los pasos y el último paso es la aceptación. Pero ¿dónde está el perdón? Cuando tú aceptas, aceptaste la realidad, aceptaste lo que pasó, pero el perdón viene después de eso. Sí. Y el perdón es un proceso que nos va a ayudar a sanar, a trascender, a transmutar. A liberar y aprender de esto, Uh-huh. porque en muchas ocasiones el perdonar te hace crecer muchísimo. Sí. Porque tomas aquello que te lastima y sabes identificarlo y sabes cómo te hace sentir. Y cuando te vuelva a ocurrir, ya vas a saber lidiar con esa situación, vaya. Sí, y el perdonar es de personas sumamente maduras. Sí, claro. Una persona que es madura va a entender el perdón. Una persona que es humana, que tiene un nivel de empatía hacia los demás y que es humilde de corazón, realmente puede llegar a ese perdón. Sí. Pero también pues hablamos de personas que para que lleguen a este nivel tienen que ser conscientes de sus acciones. Y mucha gente, tú sabes, Sandra, que no es consciente del daño que le causa a los demás. Ni siquiera es consciente de sus propias acciones. Y muy bien lo dice mi abuela. El perdón es un mecanismo que te ayuda a ser mejor persona. Sí. Pero aquella persona que no es consciente de las acciones que realiza es una persona que no está educada en valores y que tampoco tiene un respeto hacia los demás, no tiene un respeto hacia el ser humano. Muy interesante de analizar. Pues sí, o sea, porque si no te respetas a ti mismo, ¿cómo vas a respetar a los demás? Exacto. Si no sabes qué estás haciendo, ¿cómo vas a saber el daño que ocasionas? Como lo hemos dicho en los anteriores podcasts. Retomando. Cito. Sí. Cito podcast número 1. Y número 2. Vayan a verlos. No, hombre, sí. Pero bueno, platícanos tu experiencia con el perdón. Ay, aquí se viene la bueno. No, es que para aprender sobre el perdón, la verdad tuve que vivirlo en carne propia. O sea, que me lastimaran y tener algo que perdonar. Sí. Pasó una situación con cierta persona, me lastimó, me hizo algo que la verdad yo dije, ok, ya me dejaste acá toda mordisqueada, atropellada, horrible. Pero acabada. Yo lo veía tan feliz y así como que realmente no sabía lo que me hizo. Después pasa tiempo y empezó a intentar algo con otra persona que la verdad yo decía, ay, qué partidazo. O sea, teníamos una química increíble. Pero cuando él hacía ciertas cosas, yo proyectaba a esta persona y decía, me intenta lastimar, me intenta hacer lo mismo. Cuando en verdad no, ni al caso. O sea,
Si no sabes perdonar o liberar, esto te persigue hasta que cierras ese proceso. Entonces, esa es la importancia de seguir todos los pasos hasta el final y reconocer cómo te sientes y reconocer qué te lo ocasionó, porque si no te persigue, horrible. Y sobre todo darte el tiempo. Sí. Darte el tiempo, porque muchas veces nosotros tapamos como esas heridas con los demás. O sea, como que decimos, ay, ¿cómo lleno este sentimiento que tengo? Ah, pues me cuelgo de alguien más. Sí. Y no, realmente tienes que vivir como el proceso completo. Hasta que tú realmente digas, ya perdoné, ya dejé ir, ya solté. Sí. Y ya ahora sí ya puedo empezar otra vez. Pero es como lo que tú dices, hasta que tú no vives una experiencia realmente dolorosa que te lleva a este entendimiento de la vida y de las relaciones humanas. Sí. Y de ser maduro como persona, porque cuando tú eres ya una persona madura y empiezas a crecer, porque es parte de crecer en la vida, que sabes que la vida no es tan perfecta y color de rosa como no la pintan. No es cierto, está horrible. Al grano, está bien fea. Sí. Está complicadísimo la vida. Pero lo vale. Lo vale porque estamos aquí, porque la vida sí no es perfecta, pero tiene sus puntos maravillosos y bonitos de la existencia, ¿no? El simple hecho de ser nosotros, únicos e irrepetibles, porque somos únicos e irrepetibles, nos hace personas que vamos a valorar la vida de alguna manera. Pero bueno, en esta parte que tú dices del perdón y de todo lo que, de esta situación que viviste, yo quiero añadir una cosa. No hay perdón sin justicia. ¿Qué opinas de eso? Ay, bueno, aquí también cabe agregar otra cosa. La justicia no la decidimos nosotros. Exacto. Entonces, obviamente tú vas a tener tu perspectiva y vas a decir, no, si él me hizo esto, pues merece que le pase lo mismo. Exacto. Pero ¿quiénes somos para decidir qué merece cada persona? Exacto. Ajá. Aunque la justicia, o sea, como dices, es justa. Si se lo merece, que le llegue. Exacto. Sí. La justicia divina. Que lo alcance. Lo alcance. Sí. Fíjate, el perdón uno ya no se debe de... Uno no debe de pensar como que, ay, ojalá le pase esto. O sea, al contrario. Tú le deseas a las personas lo mejor y los dejas en libertad y ojalá que te vaya muy bien. Y ojalá tu vida sea lo más maravillosa del mundo. Fíjate, yo me acuerdo un día, yo estaba muy triste por una situación y estaba tan o sea, sentía como una desesperación de que no puedes hacer nada. Y me senté y dije, a ver, voy a llorar y ¿qué voy a ganar con eso? Nada. Me voy a enojar y ¿qué voy a ganar con eso? Entonces me senté y me vi al espejo y dije, voy a visualizar a la otra persona. Y le dije, te perdono, te dejo ir y te deseo lo mejor. Y lo repetí, como 20 veces. Así de que te perdono, te deseo lo mejor y bye, ¿no? Pasando los días, yo me empecé a sentir mejor. O sea, yo empecé a decir, es que realmente estoy haciendo este proceso porque por más mal que te hace otra persona, cuando tú le deseas lo mejor, lo estás soltando. Es un proceso como de liberación. Pero cuando lo haces de manera sincera. Sí. O sea, porque lo que mencionabas es que el perdón no se puede hacer de un día para otro. No. El perdón es todo un proceso prolongado. Sí, para eso, para ese proceso que yo te digo que llegué a ese punto, porque obviamente yo me enojaba o veía la situación y lloraba, o lloraba, o me enojaba, o me frustraba, pero llegó un punto de tantas semanas que yo empecé a analizar y yo empecé a escribir literalmente, a ver, ¿cuál fue la acción que esta persona me realizó? Pues voy a empezar a escribir la acción, primeramente. Me hizo esto, esto y esto y esto y esto. Ya analicé qué fue lo que pasó, ya analicé qué fue lo que me dolió, ya analicé, y ya fue un proceso tan largo que yo hasta ya dije, ay, ya, por favor, yo ya estoy cansada de sentirme así, ¿qué sigue? Yo decía, Dios, dame una iluminación de por medio para que me digas qué sigue de esta situación. Pues el perdón. Y no fue fácil, me costó mucho, fue muy difícil, pero lo logré. O sea, llegas a un punto en el que todavía ese proceso va pasando y todavía tienes que perdonar muchas cosas más. Pero solita te vas dando cuenta. Pero solita va, sí, así como tú dices, solo va dando frutos el perdón. El perdón nos da un sentido a nuestra vida. Un sentido porque nos libera de una carga del dolor y nos libera de esa faceta de víctima. Cuando una persona está en el victimismo y cuando dice, es que yo fui víctima de esa situación, claro, pues pongamos un ejemplo. Cuando, no sé, una señora tiene que perdonar al asesino de su hijo.
es una situación muy complicada. ¿Quién perdona Sí, eso? fuerte. La sentencia que le vayan a dar a este individuo, esa es la justicia, pero el perdón la madre lo tiene que otorgar y para eso tiene que entender la situación, pero eso le da un sentido a su vida y le da un sentido a su existencia y como persona te da esta posibilidad de trascender y darle un sentido importante a tu vida. Cuando tú te quitas la víctima y dices, yo no soy eso, porque cuando tú estás en la víctima eres una persona que no va a poder salir de esa situación. Tú pues, de alguna manera le das esa importancia porque ese es el sentido que te da tu vida, la víctima, pero la víctima nunca sale de esa situación. Y hasta esa cierta como paranoia de que sientes todo como un ataque, como que todos buscan dañarte, ves todo mal y pues no, o sea, no se trata de eso. Sí, y empiezas a ver que las acciones de los demás es por los daños que tienen. Cito podcast 2. Las acciones de los demás es por el daño que ellos tienen y empiezas a ver la forma de las cosas diferente. Sí. Empiezas a ver la vida de una forma muy auténtica, muy bonita, empiezas a ver el aprendizaje que te deja. Eso que tú dices, del aprendizaje y ya que no me va a volver a pasar. Y aunque te pase, saber lidiar con eso. Sí. Exacto. Saber, ay, sí, que es muy difícil también, pero te lo juro que ya nunca va a ser igual. O sea, Sí, yo no. después de lo que yo pasé, yo sé que nunca va a ser igual, porque ya entendí lo que tenía que pasar. Las cosas debieron de pasar así, Sí. lo entendí, lo acepté, porque entender y aceptar es también muy diferente. Sí. Primero lo entiendes, luego lo aceptas y dices, va, a mí me pasó esto, yo viví esto, lo voy a trascender, pero lo voy a trascender desde el amor, desde una perspectiva de vivir la vida de forma diferente. Sí. De vivir la vida de la mejor manera y ser libre. Pues ¿Tú qué opinas? O sea, sería como el último paso, que ya es la liberación. O sea, como tal, liberar aquello que te lastima, identificarlo, pasar todo esto. Y como dices, el paso final, libre. Y no solamente cuenta como, ay, libre de el odio, libre del rencor, sino libre en general porque ya vas a poder vivir y disfrutar. Y disfrutar realmente la vida y darle como que el sentido. Fíjate, yo entré en un proceso donde yo decía, no, es que así me trató Dios. O sea, Dios quiere nada más que venga a la vida a mejorarle la vida de los demás. Porque yo empecé a analizar mi situación y yo decía, ay no, pues ¿por qué me pasan estas cosas, no? Y me acuerdo que un día me levanté de que súper triste, llorando, preparándome el café y ahí llorando. Y mi mamá me dice, pues, ¿qué tienes? Le digo, no, ¿sabes qué? Es que yo ya estoy hasta la madre, la vida no me trata bien y bla, bla, bla. Y me dice, le digo, es que no entiendo por qué me pasó esto. Y me dice, ¿y por qué no? Y yo así como que, ¿cómo que por qué no? No me dijo nada más. O sea, yo nada más cuando escuché eso me quedé pensando, ¿cómo que por qué no? Ah, pues claro, cuando tú empiezas a aceptar, dices, esto me va a enseñar a crecer, por eso me está pasando. Sí. Lo empiezas a analizar, lo empiezas a aceptar y ya pasó, ya está en el pasado. Gracias a Dios, ya no es tu realidad. Eso te ayudó a trascender y a aprender. Y tú decides cómo quieres vivir. Si tú quieres seguir en el papel de víctima, no vas a llegar no a vas a ningún llegar lado. a ningún lado, no vas a crecer. Cuando tú dices, yo ya aprendí de esta lección, no soy la víctima, Dios va a ser... Ah, eso también muy importante. Hay gente que su perdón es, ya que Dios decida qué va a hacer con esa persona. No, o sea, tú primero perdónalo. Claro, su justicia va a llegar en el momento adecuado y la vida le va a enseñar. Y si la vida le enseña que eso que hizo fue tan malo que lo hace mejor persona, qué bueno. Sí, que aprenda también. Ajá, y qué bueno que se haga mejor persona. Es que uno deseas lo mejor, liberándote de esa situación y haciéndote a ti mejor persona y creciendo. Siendo razonable con tus sentimientos y con lo que entendiste de esa situación. Una vez que aprendes, trasciendes. Sí. Y trascender es maravilloso. Yo los invito a que realmente reflexionen qué tan importante es esta situación de perdonar a los demás y qué tan capaces somos los seres humanos de perdonar. Y si han perdonado completamente alguna vez, si han logrado pasar por todo este proceso de perdonar y si han sentido la liberación real de haber cerrado este ciclo. Porque una vez que te das cuenta que ya no te hace daño, que ya no piensas las mismas cosas, que ya no haces lo que hacías, todo como que cuadra y no... Y cambia. Sí, te sientes... La vida cambia. Vuelas. Exacto, Sí. Vuelas. Fíjate, eso es lo que me decía un psicólogo. Me decía, tú no tienes
dijo, cuando tú estás con el rencor de, ay, no, es que me hicieron, haz de cuenta que tienes unas cadenas aquí y estás, es que me hicieron y es que esto y es que no lo puedo perdonar y cómo me hice eso, porque a mí, o sea, cuando estás en la víctima, porque eso es estar en la víctima y estás encadenado, o sea, no te mueves de esa situación y dice, el día que tú te liberas, vuelas. Cuando tú te despegas de ese sentimiento, cuando tú lo entiendes y te rompes esas cadenas, llega el perdón y eso te hace elevarte a ti como persona, subir a otro nivel. Deja tú lo que hagan los demás. Porque yo también entré en ese dilema de ¿por qué la gente que actúa mal le va bien? ¿Por qué? Y me dicen, no, tú ni siquiera sabes lo que ellos traigan internamente. A lo mejor tú percibes una situación, pero internamente imagínate qué destrozada debe estar una persona para ni siquiera entender sus acciones. Pero ese es problema de ellos, a ti no te importa lo que ellos... O sea, eso no debe de estar en tu cabeza. Enfócate en ti. Ajá, enfócate en lo que tú sientes. ¿Qué te pasó? O sea, ya. Y una vez que tú perdonas, llegas a un nivel de humanización que nos ayuda a desactivar los espirales de violencia. ¿Tú qué entiendes por espirales de violencia? Pues quitar el odio y hasta cierto punto mantener segura a esa persona, porque esas ganas de querer ir y quemarle el coche está peligroso. Ándale. Fíjate, hasta la Biblia lo dice. Dice, no hice nada. No pagues mal por mal. Paga pues un mal por un bien, ¿verdad? Sí. El bien siempre gana. Yo, me aquí metiendo a la Biblia. Pero sí es importante, chavos, léanla. Está interesante. Pero hasta eso es fundamental cuando tú ves y dices, pues es que yo ya, ¿cómo me voy a enfocar? Es como enfocar tu energía en algo que ya no vale la pena. Uh-huh. ¿Cómo vas a enfocar tu vida en la venganza, en, ay, ojalá le pase? No. Quítate de esas cosas, aprende la lección, aprende a ser maduro como persona, a entender que la vida no siempre es lo que uno quiere. Uh-huh. La vida te da mejores cosas. O sea, bien decía mi abuelito, hay personas que llegan a nuestra vida para mejorarla y hay personas que se van de nuestra vida para mejorarla aún más. Sí. Y yo cuando me dijo esa frase, la verdad es que me sentí como que muy en paz porque dije, sí es verdad. O sea, independientemente de lo que te vengan a enseñar los demás, porque todos son grandes maestros que vienen a darnos grandes lecciones en la vida. Sí. El aceptar una situación y el trascenderla de la mejor manera nos va a liberar, como tú dices. Sí. Y nos va a humanizar. Y no seguir esa espiral de violencia. Y utilizarlo provechosamente. O sea, no sé, el ejemplo de que si estás en una relación tóxica y después te encuentras en una maravillosa, pero ya perdonaste, obviamente todo va a ir bien. Y vas a aprender qué te lastima, qué no te lastima, qué puedes permitir, qué no puedes permitir. Que no puedes permitir. Entonces todo eso entra dentro de ese tema de las relaciones. Fíjate que yo escuchaba a una psicóloga que hablaba de la importancia de hasta tú mismo hacer, ya una vez que te pasó esa situación, empiezas a decir, a ver, ¿qué pasó en la relación? ¿Cómo fue esta relación? ¿Qué fue lo que no me gustó? ¿Qué aprendí de esta relación? Dice, y en el momento en que tú plasmas, dices, yo quiero un hombre que sea, no sé, respetuoso, fiel, inteligente, íntegro, y empiezas a hacer toda la cuenta. Dices, ¿y cuáles son los puntos rojos que yo nunca voy a permitir? Ah, pues que me sea infiel. Ajá. O que no sea, que me falta el respeto a mí como persona. Sí. Dice, en ese momento te vas, porque esos son tus banderas rojas, tus red flags. Tus red flags en las relaciones. Ajá. Tus red flags en las relaciones. Y cuando ves eso, te vas. Sí. ¿Por qué? Porque es tu persona. Y tienes que protegerte. Y primero estás tú, después tú y al último tú. Nunca puedes amar a alguien más de lo que te amas a ti mismo. Podcast 2. Podcast 2. Amor propio. No, hombre, sí. Pero, fíjate, en este tema que me quiero meter bien, que el auténtico perdón exige justicia. Cuando tú quieres, tú decías algo muy interesante de la reconciliación con alguien. Así que ese puede llegar a ser el último paso. Claro. Pero dependiendo del panorama y de la persona y de la situación, obviamente. ¿Uno puede perdonar sin que la otra persona te pida perdón? Sí se puede. Sí. ¿Uno puede perdonar sabiendo que pues la otra persona es feliz? Sí, claro. Se puede. ¿Y que es miserable? También. Se puede. Sí. Pero cuando vienes este tema de reconciliación, que también quiero que lo analicen muy bien, chavos, quien vaya a ser
una reconciliación, exige justicia, una justicia que le vas a decir, esto no fue, esta acción que realizaste me dolió, lastimó. Esta acción no estuvo bien, y no es como un castigo para él, no es un castigo, es hacer a la otra persona consciente y responsable de sus acciones. Y de lo que te hizo. Y de lo que hizo. Sí, porque no sé si te ha pasado de esos perdones de, ay, sí, cambió 2 días y vuelvo a hacer lo mismo. Para mí el perdón es que la persona asimile realmente cómo te lastimó y que no vuelva a hacer eso de nuevo para lastimarte de nuevo. O sea, que sea consciente realmente del daño que causa y del peso que tiene todo lo que hace. Fíjate, Para yo mí ese es el leía perdón. que cuando tú haces daño, es bueno ir con la persona y pedir perdón. Sí. Y yo no sabía como que la importancia de que eso tiene. Yo decía, ay, pues fíjate, hasta los grandes autores dicen que cuando tú dañas a alguien, es importante que le pidas perdón. Y dice, bueno, hay veces que ya no se puede, ¿verdad? Pero pues tienes que asimilar o sea, tienes que realmente caer en la cuenta de tus acciones. Y no hacerlo de nuevo, en caso Sí, dado. no, hombre, nos metemos en temas muy interesantes. O sea, realmente el hecho de que tú dañes a otra persona, digo, todos tenemos bien y mal en nuestro ser. Todos en algún momento dañamos y todos en algún momento hemos sido no dañados. somos la mejor versión de nosotros y hemos sido dañados. Pero fíjate, yo hago una cuenta y a mí siempre yo pido perdón por lo que hago. Porque, claro, nadie es perfecto. Pero siempre pido perdón. De alguna u otra manera trato de acercarme a la persona y pido perdón. Independientemente de la situación o de cómo hayan sido las cosas, yo pido perdón. Sí. Y eso nos libera también. Y nos hace entender a nosotros el grado de daño que causaste para poder hacer tu vida diferente y cambiar tu personalidad, porque es importante. Eso nos hace tener buenas relaciones humanas y tener buenas relaciones en nuestro alrededor y nuestro entorno. Sí. Bueno, otra frase que quisiera citar en esta situación es que todos merecen una segunda oportunidad, pero nadie una tercera. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando perdonas a alguien en una situación, y hablando directamente con la reconciliación, cuando lo perdonas, se supone que es porque está comprometido a cambiar aquello que te hizo daño, y a escucharte, y a comprenderte. Pero si ya una vez lo perdonaste, sabe lo que está mal, y lo vuelve a hacer, ¿tú crees que merece otra oportunidad? O sea, realmente, ya conociendo el panorama completo de cómo te lastimó, hablando directamente, yo digo que no. Sí, no. Fíjate, sí, tienes razón, porque ya a la persona ya le toca aprender por su lado y seguir. Pero eso que tienes mucha razón, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Sí, todos. Porque pues venimos a la vida a aprender y somos seres humanos que venimos constantemente trascendiendo y aprendiendo de nuestra vida y pues vamos creciendo, madurando. Sí. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero hay veces que es mejor seguir adelante. Sí. Seguir adelante porque te digo, cuando tú ya sabes lo que es capaz, pues es que es muy difícil, cuando tú ya sabes lo que es capaz el otro de realizar y que lo vuelve a hacer en la tercera, ya ahí sí ya dices no. Y que cada vez va empeorando, ¿sabes? O sea, sí, subiendo de tono como una bolita de nieve de que y ya entras en un tema de violencia hasta en las relaciones y pues mejor no. Hay que darse cuenta de lo que vale la pena realmente. Sí, hay personas que sí valen la pena. Sí. Hay personas que definitivamente vale la pena perdonar y hay personas que es mejor, sí te perdono, pero te quiero fuera de mi vida. Fíjate. Sí, pues lo que decías de que te perdono, pero no te permito entrar de nuevo a mi vida. Sí, fíjate, bueno, yo he escuchado que hay como que diferentes tipos de perdón. Te perdono y aprendo de la situación, te perdono y sé que eres una persona que vale la pena, entonces vamos a intentarlo. Y te perdono, pero te quiero fuera de mi vida. Y los tres son válidos. Y cada persona que llega a tu vida tienes que analizar si la perdonas y vale la pena. Fíjate, yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo de una amistad que tenía de años. Y una vez como que caí en la cuenta de que pues no era... los años pues hacen que se dañen ciertas cosas y así, ¿no? Sí. Y decía, no, nunca más lo voy a perdonar y que no sé qué. Y esta persona llega y me dice, perdóname. No era consciente de lo que estaba haciendo, pero yo quiero tenerte en mi vida. Yo te adoro como persona, o sea, sé que eres buena, te digo, Dios me manda a ayudar a los demás. Y yo dije, va, sí, porque yo sé que vales la pena, porque tengo mucha empatía con los demás y porque soy humana como persona.
Y es una amistad increíble, o sea, es una amistad increíble, pero pues ya también tú dices, ay, pues todos cometemos errores, o sea, no. Sí. Tú mides los niveles de daño que te hacen las personas y de ahí trasciendes y creces. Y empiezas a ver la vida como realmente es. Las personas no son perfectas. Todos tienen su grado de imperfección, todos tienen su grado de, pues de, como decía, de maldad. Sí, y todos Hasta estamos cierto aprendiendo. punto. Y todos estamos aprendiendo. Y qué mejor que ser realmente auténticos. Ujú. Realmente vivir este mundo maravilloso y crecer. Entonces yo los invito a que analicen el perdón, a que realmente hagan una lista de las veces que han sido dañados y que tienen todavía ese resentimiento, que no lo pueden soltar y no lo puedes soltar. Cuando sueltas, creces y trasciendes. Entonces, analicen esas situaciones, realmente vean que el perdón es necesario en nuestras vidas para que podamos ser mejores personas, para que podamos trascender a una vida más libre, a volar. Y pues sí, asimilar que realmente es necesario. Dense cuenta si alguna vez han perdonado o si tienen algún duelo en el que están atascados y qué tienen que hacer para salir de ahí. Sí, y sobre todo dense el tiempo necesario para asimilar el perdón, porque no es fácil, pero asimílenlo, dense su tiempo y aprendan a vivir de la mejor manera, a ser felices. Sí. No queda más que vivir de una manera maravillosa y saber que todos los días es un día diferente en el que vienes a aprender, en el que vienes a dar a los demás, sobre todo a dar. Tú da. A los demás, dales amor, aprende desde el amor, perdona desde el amor. Y pues no me queda más que despedirme y decirles que los quiero mucho a todos. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, obviamente ya saben que nos pueden hablar en cualquier situación claro que, sí. Nos que gustan estén mucho. viviendo. Sí, los mensajes están muy padres, gracias. Sí, de verdad. Y cualquier situación que nosotros podamos ayudar son totalmente bienvenidas. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos pronto. Bye.